Bueno. Hola a todos, chicos. Nostálgicos, nostálgicas, viejunes, viejunas, coleccionistas y demás. Y nada, pues esta vez, pues no, primero que estéis todos bien y demás, como siempre. Un poco con este rollo y demás. Y bueno, esta vez pues nada, vengo con un siguiente vídeo un poco... sí, parece mentira. Os repito otra vez, estamos en el 2021. Hacemos un pequeño retroceso en el tiempo al año 83-84 y bueno, enseñaros un poco pues estas supervivientes de máquinas. En este caso un poco pues con un apartado de Amstrad, ¿vale? Son ordenadores personales, microordenadores un poco, digamos que fue la época dorada en España de estas flamantes máquinas de 8 bits. Con el modelo 464, 472, posteriormente con el 6128, un 664 también. Y bueno, son un poco microordenadores que salieron antes a las videoconsolas. Y bueno, en este caso pues pillaron un poco pues a las generaciones un poco a día de hoy, a los que tienen pues unos 55, 60 tacos algunos, así un poco desde mi punto de vista. Yo me considero, como os digo siempre, pues un privilegiado. No es mi generación de máquinas, pero bueno, más o menos intenté acapararlas en su día. Y bueno, aquí os las traigo pues para exponerlas un poco y bueno, y ver un poco la ejecución de carga que había y a los que os acordéis un poco y de la precarga de la cinta analógica, de su origen y demás. Así que nada, chicos, pues nada, muchas gracias por vuestro tiempo como siempre y espero que os guste. Voy a ir comentando un poco la jugada y a ver qué tal os parece. Bueno, como podéis observar, como siempre, os he expuesto aquí un pequeño chiringo, pues con unas cuantas maquinitas que poseo un poco en mi colección de esta generación de microordenadores. A ver, os voy a explicar un poco sobre la marcha. Bueno, las máquinas, como veis, son bastante toscas. Para los que no las conozcáis mucho, son bastante el tamaño. El tamaño es bastante grande, ¿vale? Y luego, bueno, lo peculiar un poco de estas máquinas, de los Amstrad, que venían en su día, en su origen, venía un lote con el monitor de fósforo verde, ¿vale? En este caso, pues el modelo GT65, ¿vale? Que es el de fósforo verde. Luego estaba el modelo GT60, que bueno, para la época, como os comento siempre, pues era bastante... Era prácticamente inaccesible. El que lo tenía era porque sus papás en su día pues tenían mucha pasta o mucha adquisición en un momento dado pues para poder permitirse ese tipo de monitor, ¿vale? Aquí lo tengo en un monitor de color ya posteriormente con un cable RGB, ¿vale? Ya que con el tiempo pues han sacado cables RGB pues para este tipo de máquinas. Aquí os he puesto un 464, en este caso de 64K, fijaros. 64 kilobytes de memoria, o sea, es alucinante, era un avance, ¿vale? Y posteriormente sacaron el modelo 472, ¿vale? Esta vez pues con 72K, que era un poquito, tenía un poquito más de memoria. La unidad era similar, ¿vale? Luego aquí disponíamos pues de la unidad de cinta, que es donde se insertaba lo que es un poco el software en formato analógico, ¿vale? Para que los desconozcáis, a día de hoy, la verdad que es un poco... Es alucinante cómo pudieron, digamos, insertar el tipo de código pues en una cinta analógica que después con el proceso de carga se podía transmitir a este tipo de ordenadores. Como el ordenador interpretaba pues este tipo de señal en un medio, digamos, físico analógico. Pero bueno, esto es un poco pues como comentario que os digo siempre. Bueno, vamos a ver.
aquí os he puesto una pequeña colección un poco de unos cuantos titulillos. Muchos títulos eran de esta compañía, de Amsoft. Si os metéis un poco en la Wikipedia, como os digo siempre, pues Amsoft era una compañía privada de Amstrad, que muchos de los títulos pues los sacaban ellos directamente, vamos. El monitor pues es muy chiquitito, las dimensiones del monitor son muy pequeñitas y como veis pues un poco pues en el inicio, en el encendido, pues se nos arranca un poco en la interfaz de BASIC en este caso. Si os fijáis un poco el año y demás. Bueno, si os parece, os voy a hacer una pequeña muestra de una precarga, pues para que veáis un poco pues los tiempos de carga que había y cómo arrancaba un poco lo que es la ejecución. Bueno, vamos a probar aquí un titulillo al azar un poco. Voy a probar este mismo, por ejemplo, que tenía por aquí preparado. Pues uno de los mejores titulillos pues para esta plataforma. En este caso, pues de Herbe, una compañía española, ¿vale? Que sacaron un montón de títulos. Y bueno, aquí os lo traigo un poco pues para la ejecución. Como veis el formato pues bueno, pues es una cinta es la típica cinta de cassette de audio pues de toda la vida pues en su formato, en su cajita y demás. Si veis los diseños, pues súper cuidados, a efectos un poco de diseños que os digo siempre. En este caso arriba nos pone la plataforma, que en este caso es Amstrad, ¿vale? Con la tirada esta amarilla. Y bueno, siempre pues guardaban un poco pues lo que es un poco la línea de diseño de los jueguecillos. Si podéis observar un poco, es un poco la línea de formato que nos tenían habituados a ver. Esto era un poco el formato estándar a efectos de cinta, en el formato de cinta de cassette normal estándar, ¿vale? Luego, pues bueno, sacaron otro tipo de formato, pues un poquito más grandecito, y aquí es donde estaría pues integrado pues nuestro título de serie. Luego también había otros formatos diferentes, pues como en caja como una acolchada, de plastiquito, ¿vale? Y demás. La verdad que no había un formato estándar de caja, hasta que después ya posteriormente con el tiempo pues ya se pusieron un poco exhaustivos con eso. Bueno, pues vamos a ver. Como veis aquí la interfaz, abrimos la unidad de cinta. Lo primero que había que hacer era pues rebobinar esa cinta, dejarla digamos pues desde el principio, ¿vale? Yo ya las tengo aquí rebobinadas, pero bueno, la insertaríamos aquí en su hueco. Rebobinaríamos aquí, que en mi caso ya están rebobinadas, ¿vale? Pondríamos el contador a cero, hay un contador analógico, ¿vale? Y luego, bueno, aquí en un ladillo pues hay un volumen, hay un botón de volumen, ¿vale? Y aquí estaría el encendido. Según el modelo, pues viene de un lado o de otro. En este caso la orden, pues le ponemos la orden con el botón de control, ¿vale? Aquí lo tenéis, ¿vale? En este caso, pues en la interfaz nos dice presionar la tecla play del cassette. Pues daríamos la tecla play, ¿vale? La cinta ahí se nos quedaría a la espera. Y aquí presionaríamos otra vez el botón de intro. Y ya veis como a efectos ya de presionarlo, el propio ordenador interpreta ya la señal y la cinta analógica pues se nos pone en marcha. Y aquí es donde venía el típico ruidillo de los que muchos os acordaréis, un poco pues en la precarga de la cinta, ¿vale? Subo un poquito el volumen. Aquí es cuando localiza el juego.
y ya se nos va a ir gestionando pues la precarga de las líneas, tanto horizontales y verticales, ¿vale? Bueno, como veis, pues bastante similar como a día de hoy con las cargas de Blu-ray y demás y las descargas, pero bueno, como podéis observar, pues aquí un poco el funcionamiento analógico del propio microordenador en sí, el cómo gestiona un poco pues estos tiempos de carga, ¿no? Cómo va, digamos, haciendo la lectura de esa cinta y se nos va transmitiendo pues al ordenador. Bueno, esto tarda un ratillo, así que mientras voy a ir cargando otro más para que lo vayáis viendo. Con cada título, la verdad que pues se lo curraban mucho, como os comento siempre. Se curraban pues unas instrucciones detalladas a efectos de carga y demás, los comandos que había que efectuar y demás. Aquí en este caso, bueno, también comentaros que con el cable RGB pues lo tengo puesto a un monitor de color. En este caso pues también era un avance, ¿no? Lo que os comentaba antes del modelo GT60, que como no había mucha gente que no se lo podía permitir, pero bueno, pues era habitual verlos en el monitor de fósforo verde, o sea, era un privilegio el verlo en color. Daros cuenta que estoy hablando pues del año 83, 84, 85, más o menos por ahí. Aquí en mi caso, bueno, tengo puestos, cada máquina tiene un puerto de mando, en este caso un DB9, ¿vale? Y yo tengo puestos un poco pues los mandos de Master System, que son los que mejor se adaptan un poco para la jugabilidad, ¿vale? Que en este caso podemos poner a un pad convencional, que bueno, que salió ya posteriormente. De origen venían pues con un joystick, ¿vale? La jugabilidad de toda la vida, si os acordáis muchos, pues se jugaba pues con cualquier joystick de Amstrad, ¿vale? Si podéis observar, aquí dispongo de alguno. Este era un poco el diseño, lo que es un poco el logo y demás. Y aquí, bueno, tengo por aquí disponibles unos cuantos y demás. Pero bueno, en mi caso yo no soy jugador de joystick, entonces bueno, lo que hago es pues adaptarle un pad y bueno, y con el pad de Master System en este caso, pues funciona fenomenal. Vamos a ver. Ha terminado la carga. Y aquí pues comenzaría un poco lo que es el título. Vamos a ver si sigue cargando. Y bueno, mientras voy a poneros aquí pues otra carga. Como veis, hasta que la cinta no termina de leer lo que es la primera cara, hasta que no gestiona un poco la lectura de ese software en este caso, pues no nos arranca, digamos, el título en sí. Esto vamos a hacer lo mismo. En este caso vamos a cargar el Star Fox. Fijaros, la primera unidad de Star Fox, en este caso pues la versión para Amstrad 464. Igual, abrimos un poco la apertura. Siempre la cara, por si ponéis alguno en marcha o tenéis alguno disponible en casa o de algún familiar o algo por ahí, pues bueno, acordaros la cinta siempre bien rebobinada. Lo pondríamos en la compuerta, ¿vale? Contador a cero, bueno, lo del contador es un poco lo de menos, no hace falta tampoco ponerlo a cero, ¿vale? Y en este caso, bueno, os puedo enseñar un poco el comando, la mayúscula, en este caso, ¿vale? Igual, arrancaríamos con un run, ¿vale?
Aquí, como podéis observar, los teclados pues son mecánicos, son teclados súper mecánicos, súper robustos, un poco pues de la época. Como podéis observar, son teclados pues preparados pues para escribir. Había aplicaciones en su día. Fijaros, bueno, aquí mostraros. En su día pues había incluso hasta un procesador de textos y bueno, aplicaciones un poco ofimáticas de la época, ¿vale? Ok. Vale, ponemos las comillas. Importante las comillas, ¿vale? Y aquí le damos al Enter, ¿vale? Entonces ya nos pone el mensaje donde ya podremos poner en ejecución pues un poco la cinta. Llegaremos aquí, ¿vale? Lo dejamos ya preparado con el play y ahora hasta que nosotros no le demos la orden en el intro, pues no arranca, ¿vale? Os voy a subir un poco el volumen. Aquí en el lateral. Y aquí es donde comienza, pues igual, el proceso un poco frustrante de carga que había pues con este tipo un poco de dispositivos. Aquí, como podéis apreciar, bueno, ya nos ha localizado el título. En cuanto localiza el título, pues se nos genera ahí un poco la precarga del bloque. Las precargas suelen ir por bloques, por varios bloques un poco de carga. Bueno, vamos a ver, está terminado. Espero que os esté gustando un poco el tema. Y bueno, ya sabéis que a veces pues la improvisación un poco del directo pues cuesta bastante. No es fácil un poco el iros enseñando un poco sobre la marcha este tipo de precargas. Ya os digo que a mí, lo que os comentaba, no me pilló esta generación de máquinas. Entonces con los años pues fui aprendiendo un poco, sobre todo pues la puesta en marcha un poco y gracias también un poco a este manual que bueno, lo encontré también en su día, donde tenemos disponible un poco pues todos los comandos y demás, por si alguno lo queréis adquirir o demás. Entonces la verdad que es muy cómodo y bueno, lo sacaron un poco de origen y aquí es donde tendríamos un poco disponible pues todos los comandos pues para ponerlo en marcha cualquier de estas maquinitas. Esto un poco pues de referencia, ¿vale? Bueno, aquí ya podemos parar la cinta. Vamos a ver. En este caso, bueno, voy a poner un poco el mando, ¿vale? Para enseñaros un poco la... Ya os digo que yo en mi caso, pues bueno, juego con el pad. También estaría disponible el teclado. Pero una vez que seleccionamos el joystick, en este caso, o el pad, pues ya nos deja la opción de jugar solo con el pad, ¿vale? El teclado, digamos que se queda un poco inutilizado. Bueno, como podéis observar, bueno, pues son ordenadores de 8 bits, ¿vale? Este es el típico clon un poco del famoso Contra de NES, que es un poco la versión que sacaron para Amstrad, en este caso, para 464 y 472. Bueno, como podéis observar cómo se mueve. Bueno, aquí me matan, es un poco es un poco directo, así que bueno, tampoco es plan de ponernos a jugar aquí a tope al 100%, pero bueno, para que podáis apreciar un poco pues la ejecución. Bueno, mirar aquí un poco el Star Fox. Sigue cargando. Y demás. Y por aquí, bueno,
Le he tenido que poner aquí en un laejo, pero bueno, como observáis, pues por temas de espacio, es un poco la manera que tenía de organizar un poco el chiringo. Arriba os he puesto una versión un poquito más avanzada, pues un 6128 también, que salió ya posteriormente, y ya os digo que era también un poco pues como el Ferrari un poco de los Amstrad, junto con el 664, que salió también posteriormente. Ya que estos modelos sí que eran pues súper caros en la época. Bueno, la comparativa que os pongo siempre, pues a lo mejor el 6128 de la época, pues se nos podía ir perfectamente a los costes de una PlayStation 5, una Xbox a día de hoy Serie X, para que os hagáis un poco pues la idea un poco del coste de estas máquinas. No sé si eran 200.000 o 300.000 pesetas de la época, si no me confundo un poco. Ya os digo que esta generación a mí no me pilló posteriormente los microordenadores. Creo que como yo, muchos empezamos o con una NES o con una Master System, y antes de esas máquinas en España, digamos que lo que existía, lo que estaban un poco funcionando, pues eran los microordenadores. En España y en muchos otros lados, claro. Pero bueno, en España sobre todo, que es donde había muchas compañías españolas de programación, y la programación estaba pues bastante en auge, digamos, era la fiebre un poco pues del software informático, de los programas y demás, y de muchas compañías españolas que se pusieron a programar y a rediseñar y demás. Ya os digo, como siempre, para más datos, pues bueno, tenéis ahí la Wikipedia pues para consultaros ciertas marcas, pues como Amstrad, compañías como Amsoft, Herbe. Y bueno, ahí es un poco donde podéis indagar un poco pues en el pasado, pues para que veáis un poco el origen y evolución de estas maquinitas. Os voy a hacer aquí otro pequeño ejemplo en este de aquí, para que veáis un poco pues la misma operación. Bueno, en este caso os pongo este titulillo. Este es uno de los títulos muy famosetes del catálogo, y la verdad que es bastante divertido. Muchos os acordaréis. Ya os digo que muchos chavales, a día de hoy chavales con casi 60, como digo yo, os acordaréis pues de estos titulillos. Igual, abriríamos un poco pues lo que es la compuerta, ¿vale? La cinta ya está rebobinada, como veis. El formato, la verdad que estaba muy bien. El formato del plástico, las calidades, como recalco siempre de los plásticos, pues la verdad que son alucinantes, ¿no? El cómo fabricaban y el cómo nos reimprimían aquí un poco los logos y todo. Insertamos esto aquí, ¿vale? En este caso os he puesto aquí en otro monitorcito. Esto ya os digo que los adquirí un poco en su día. Incluso uno me lo dejaron, os lo voy a enseñar por aquí, con su embalaje original, o sea, para que veáis un poco pues el cómo venían estos cacharros. Y luego tenían una línea, lo peculiar un poco de la línea de estos cacharros era el color verde militar. Un poco traía su funda. Esta igual en este caso pues es la fundita un poco que se suele poner encima. Y bueno, aquí un poco pues enseñaros un poco el origen un poco del embalaje, que ya es muy difícil también el encontrar estos cacharros con su embalaje de origen. Bueno, vamos a ver. ¿Vale? Se puede poner esto con las comillas, ¿vale? O se puede hacer un comando abreviado con la tecla control, ¿vale? La tecla control y el intro, ¿vale? Pas. Y ya crearíamos lo que es la precarga, ¿vale? Presionaríamos igual el play, ya dejaríamos la cinta a la espera, ¿vale? Y en este caso pues ya daríamos al enter. Os voy a subir igual un poco el volumen.
para que oigáis un poco esta transmisión pues tan peculiar de esta comunicación de la cinta analógica con el ordenador. El Starfox sigue cargando, ya le falta poquito, pero bueno, ahí sigue todavía. Y como veis, ahí es como se está generando un poco pues las líneas tanto horizontales y verticales, como nos está generando pues esas líneas de precarga, ¿vale? Aquí, como podéis observar, pues ya he encontrado ya el título, ¿vale? Cuando encuentra el título, cuando el ordenador comunica con la cinta, pues ya es cuando se está gestionando esta lectura, esta precarga. Ya os digo que es igualito que las cargas de hoy en día, ¿no? Que estamos acostumbrados pues bien a la descarga. Pues bueno, el proceso, pues como veis, es pues mucho más rudimentario, ¿no? Un poco. Los monitores eran muy peculiares, tenían su regulación de... A ver si os lo puedo enseñar aquí, abajo. Su regulación de contraste, de brillo y demás. Y en este caso, pues bueno, vienen comunicados, se comunicaban pues con el adaptador de 12 voltios, ¿vale? Y lo que es la señal de vídeo directamente pues al microordenador, ¿vale? El sonidito un poco peculiar a lata. Aquí en este caso podríamos rebobinar la cinta para poder realizar en un momento dado pues lo que es la segunda cara de... Bueno, este también sigue cargando. Bueno, perdonad un poco por la demora, pero bueno, como podéis observar, tardan un poquito en cargar. Os voy a ir enseñando algún titulillo más. Por aquí un poco pues del catálogo también tan amplio que había para estas plataformas. Había un catálogo pues bastante amplio y bastante variopinto de... Este en este caso parece que no le ha gustado la carga. Bueno, entonces en este caso nada, rebobinamos. Y lo que hacemos es pues repetir un poco la operación. Ya os digo que a veces, bueno, pues se generaban estos pequeños fallos de precarga. Daros cuenta pues que la información en un momento dado, si la máquina no lo interpreta bien, pues en un momento dado pues no se nos genera esa carga. Aquí se nos ha ido un poquito la imagen. Esto igual. Mira, como podéis observar, se nos ha generado ahí un pequeño error de lectura, ¿vale? Pues nada, rebobinamos también. Apagamos.
y vamos a intentarlo de nuevo. Ya os digo que a veces es un poco cuestión de paciencia, ya que pues al ser máquinas bastante analógicas, pues bueno, no es llegar y decir, venga, pues ala, como estamos acostumbrados generalmente a ver, sino que bueno, tiene un poco su proceso y pues se nos generan este tipo de fallos en el arranque y demás. Bueno, antiguamente, pues fijaros la frustración tenía que haber a la hora de querer cargar un juego, de llegar a jugar rápidamente y que se nos generaran este tipo de fallos, ¿no? Pues la verdad que era bastante alucinante. Este igual, vamos a quitarlo. Vamos a apagar. Y bueno, os voy a poner este. Este le vamos a quitar. También. Bueno, el vídeo se me va a extender un poquito, ya que bueno, no me gustaría quedarme con las ganas por lo menos de enseñaros una precarga en condiciones. Este le vamos a apagar y le vamos a encender otra vez, ¿vale? Y vamos a intentar cargar este por aquí también. Vamos a ver si nos arranca. Aquí parece que sigue cargando bloques. Y vamos a intentar cargar. Bueno, voy a coger este por aquí, por ejemplo. Este igual, fijaros un poco en el formato que venía. Todo pues súper explicado y sobre todo recalcaros todo en castellano, traducido, ya que a efectos de distribución, pues bueno, principalmente estos juegos se distribuían aquí en España. Entonces, bueno, si podéis observar, venían pues súper detallados y súper explicados, ¿vale? Vamos a intentar cargar este. Igual, y fijaros un poco en el formato, la típica cinta blanca, ¿vale? Y demás. Bueno, perdonad como siempre con los trastos, que como podéis observar, pues se nos juntan una cantidad de trastos pues bastante. Este parece que ha cargado bien, ¿vale? Sigue cargando, le falta un poquito. Y bueno, parece que el Star Fox ahí está, ahí está. Vamos a ver si pasa del logo. Y por lo menos que lo podáis ver. Ya os digo que son ajustes pues bastante precisos, queráis o no, pues bueno, son ajustes pues bastante peculiares, ya que cualquier error de lectura pues nos puede ocasionar un poco pues el fallo de arranque de la máquina, ¿vale? Vamos a esperar un poquito y a ver si me da tiempo de enseñaros esta pequeña ejecución y bueno, con esto pues tampoco quiero enrollar mucho más. Pero bueno, si os queréis meter un poco en el mundo de Amstrad, pues bueno, aquí veis un poco por lo que hay un poco disponible. Ya os digo que hay mucho más y bueno, esto es un poco pues por lo menos que conozcáis un poco por las máquinas un poco y la evolución que ha habido pues con todo esto. Aquí igual, aquí le he puesto, bueno, como podéis observar, pues a cada uno le he puesto un mandito de Master System en este caso, pues para tener cada uno pues
con su mandito enchufado, ¿vale? A ver si este nos carga, para que lo veáis un poquito. Fijaros el cómo se nos va generando esta línea y el cómo va cargando un poco pues lo que es la ilustración, en este caso pues la portada de inicio. En este caso pues bueno, era un título de disparos, donde pues teníamos que ir disparando, matando un poco pues a diferentes adversarios. Mira, este nos ha cargado, el de la momia, ¿vale? Os voy a subir un poquito el volumen. Nos pone presione la tecla C para continuar. Si le damos en el teclado, pues jugaríamos con el teclado, ¿vale? Pero si le damos bien en el pad o en el joystick que tengamos conectado, abajo, si podéis observar, pues tenemos diferentes tipos de instrucciones, ¿vale? En este caso, pues la P de play, ¿vale? Y aquí ya jugaríamos, ¿vale? Es como una especie de Pac-Man, ¿vale? Que vamos con un muñeco. En este caso, pues bueno, como si estuviéramos dentro de la pirámide, ¿vale? Y lo que tenemos que ir haciendo es ir quitando un poco pues todos los huecos para ir descubriendo pues todos los secretos de la pirámide, ¿vale? Sin que nos coja lo que es la momia, ¿vale? En este caso. La verdad que es bastante peculiar. Este es uno de los títulos, de los mejores titulillos que hay para la plataforma, como muchos más. Y la verdad que es muy divertido de jugar. La jugabilidad es bastante divertida. En este caso, pues el título se deja jugar, para que lo entendáis, porque hay muchos otros títulos que la verdad que son bastante frustrantes. Esto sigue cargando. A ver si termina. Y vamos a ver el Star Fox si no nos da ningún error, ¿vale? Como podéis ver el proceso, pues bueno, hasta que no se van generando las líneas y no va haciendo la lectura correcta del software, pues no se nos genera en pantalla la imagen total, ¿vale? Perdonad por el reflejo. Y bueno, os enseño por aquí algún titulillo más. Recalcaros también, si os acordáis, un poco pues los típicos stands que había sobre todo en las gasolineras, ¿vale? Los típicos stands que había giratorios en las gasolineras donde nos vendían tanto las cintas de audio, ¿vale? Como las cintas de los juegos. Mirad, este ha cargado. Vamos a bajarle un poquito el volumen, que suena un poquito alto. Y subimos un poquito el del cabal, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Otra vez. Hasta que realiza un poco la precarga. ¿Vale? Eso es. El ordenador pues nos va notificando un poco en el proceso de la carga. Ha cargado lo que es el inicio, ¿vale? Y ahora pues hasta que no cargue un poco el nivel, pues no podemos continuar jugando. Bueno, lo que os comentaba de los stands, perdonadme un poco por la
por la improvisación. Os acordaréis muchos pues de los stands que había en las gasolineras y donde se nos incluía un poco pues todo tipo de juegos, ¿no? Yo me acuerdo en concreto un poco pues de la estación de autobuses, en este caso de mi ciudad, y bueno, me acuerdo el coger un poco el autobús al instituto y el quedar siempre mirándome un poco pues en el stand de los giratorios de los títulos de turno. Eso como todas las anécdotas que os cuento a veces, ¿no? Bueno, esta terminada, vamos a ver. Vamos a parar la cinta. Y bueno, como veis aquí el título. Como veis un poco pues la peculiar imagen del fósforo verde y demás. Así que nada, chicos, bueno, el Star Fox, como veis, no le ha dado la gana cargar. Pero bueno, por lo menos con estos dos titulillos que os he puesto un poco de muestra, podéis un poco observar un poco pues las dimensiones un poco pues de estos. Fijaros, una producción hasta de Mortadelo y Filemón. Y muchos otros títulos más. Pues nada, chicos, más o menos este vídeo, bueno, perdonad un poco por la extensión, pero tampoco en 5 minutos tampoco nos da tiempo en un momento dado pues de enseñaros un poco este tipo de gestiones, ¿no? La verdad que es como se genera un poco pues la precarga tan peculiar de estas máquinas. Y nada, pues agradeceros por los 5 minutos de vuestro tiempo, ¿vale? Y nada, que sigáis viendo un poco estas pequeñas tertulias y un poco refrescar un poco pues lo que había un poco los avances de la microinformática, ¿no? No solo lo que hay hoy en día, ¿no? Nuestra PlayStation 4 y en este caso ya 5, Xbox y demás, ¿no? Que antes de toda esta generación, pues esto es lo que había un poco, ¿no? Para más que nada, pues para la chavalería de hoy en día. Bueno, muchas gracias, gente. Y un saludito.